Agarra ese costal de porquería y lárgate de mi rancho, viejo terco. Eso fue lo que don Aristeo Villaverde le escupió a Crisanto Mendoza Ruiz después de 33 años sembrando su tierra. 33 años de rodillas hundidas en el surco, de espalda doblada bajo el sol de Oaxaca, de manos negras de tierra que nunca descansaron ni un solo día de cosecha. 33 años. ¿Y cuál fue su pago? Un costal de semillas podridas. Un saco de arpillera roto, lleno de semillas arrugadas, ennegrecidas, que encontraron en el desván del granero viejo como si fueran basura olvidada por los muertos. El agrónomo del rancho se rió tanto que se le cayó el sombrero. Los jornaleros bajaron la mirada. Y Crisanto, con sus 64 años cargados en los huesos, tomó el costal y se lo echó al hombro sin decir una palabra. Lo que don Aristeo no sabía era que esas semillas no estaban muertas. Llevaban décadas dormidas, esperando. Y lo que brotó de ellas hizo temblar toda la sierra de Oaxaca. Prepare su corazón, porque lo que sucedió le demostrará que la justicia divina no siembra con prisa, pero cosecha con furia. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirle algo que para usted es solo un instante, pero para mí significa el mundo. Si aún no está suscrito a este canal, regáleme ese clic. No le cuesta nada, pero a mí me da la fuerza para seguir trayéndole estas historias cada semana. Gracias de corazón. Dicho esto, escuche bien lo que viene. El rancho Los Cedros se extendía por las laderas de la sierra oaxaqueña como una mancha verde oscura entre la niebla. 400 hectáreas de cafetales, ordenados en filas perfectas que subían por la montaña como escaleras hacia el cielo. Desde el portón de hierro forjado se veía la casa patronal, paredes de cantera rosa, techo de teja roja, una terraza con vista al valle donde don Aristeo tomaba su café cada mañana en una taza de porcelana con sus iniciales grabadas en oro. Todo olía a café en Los Cedros. El aire, la tierra, la ropa de los trabajadores, hasta el sudor. Pero no olía a café bueno, de esos que se tuestan con amor. Olía a café industrial, a dinero rápido, a toneladas que se venden por peso y no por sabor. Porque don Aristeo Villaverde no amaba el café, amaba los números. Aristeo tenía 51 años, mandíbula cuadrada, bigote recortado con precisión militar, y un anillo de oro macizo en el meñique izquierdo que usaba para golpear la mesa cuando algo no le gustaba. Heredó el rancho de su padre, don Refugio, un hombre que conocía cada planta de café por la forma de sus hojas y cada trabajador por el nombre de sus hijos. Don Refugio murió de un infarto un domingo de septiembre, con las botas puestas y tierra debajo de las uñas. Al día siguiente, Aristeo reemplazó las botas por zapatos de vestir, la libreta de campo por una computadora y el respeto por la eficiencia. Para Aristeo, un cafetal era una fábrica al aire libre. Los trabajadores eran engranajes, la tierra era un recurso que se exprimía hasta que dejara de producir, y entonces se abandonaba para abrir otro lote más arriba de la montaña. Su frase favorita, la que repetía cada vez que un jornalero pedía un descanso, era: «El que descansa en mi tierra se pudre como la maleza». Aristeo contrató a un agrónomo de la Ciudad de México, un hombre joven llamado Ingeniero Salcedo, con lentes de pasta y una tableta electrónica donde llevaba gráficas de rendimiento por hectárea. Salcedo odiaba la tierra. Le daba asco el lodo, los insectos, el olor a composta. Pero sabía hablar el idioma de Aristeo. Números, porcentajes, márgenes de ganancia. Juntos, convirtieron Los Cedros en una máquina de producir café a costa de quemar la tierra con fertilizantes químicos y pesticidas que mataban todo lo que no fuera la planta de café. Pero había alguien que Aristeo no pudo convertir en engranaje. Crisanto Mendoza Ruiz llegó al rancho Los Cedros cuando tenía 31 años, contratado por don Refugio, el padre de Aristeo. Don Refugio lo contrató porque vio algo que ningún diploma podía enseñar. Crisanto hablaba con las semillas. No era una locura ni una superstición. Crisanto tomaba las semillas en la palma de la mano, las acercaba al oído y las escuchaba. Decía que cada semilla tiene un sonido. No un sonido que se oye con los oídos, sino uno que se siente con las yemas de los dedos, con la piel, con algo que está más adentro del pecho. Si la semilla vibraba, estaba viva. Si estaba quieta, estaba dormida. Y si estaba fría, estaba muerta. Los trabajadores se burlaban al principio. Después dejaron de burlarse, porque todo lo que Crisanto sembraba, crecía. Las parcelas que él preparaba producían un 20% más que las demás. Las plantas que él cuidaba resistían las sequías como si tuvieran raíces que llegaban al centro de la tierra. Crisanto tenía las manos del color de la corteza de encino, oscuras, gruesas, con sulcos tan profundos que parecían mapas de los ríos de la sierra. Tenía el cabello blanco, la espalda ligeramente encorvada por décadas de trabajo agachado,
y unos ojos negros que miraban la tierra como si pudieran ver lo que crecía debajo de ella. Vivía con su hija Esperanza, una muchacha de 17 años con trenzas largas y manos de pianista que todavía no habían conocido el trabajo pesado. Esperanza quería estudiar agronomía, pero la de verdad, la que respeta la tierra, no la del ingeniero Salcedo. Crisanto le enseñaba los nombres de las plantas en zapoteco, le mostraba cómo leer las nubes antes de la lluvia, le repetía las palabras que don Refugio le dijo una vez. La tierra no es nuestra, mijo. Nosotros somos de ella. Don Refugio, antes de morir, le prometió a Crisanto un lote de tierra en la ladera norte y un porcentaje de la cosecha como retiro. Se lo prometió con la mano sobre el hombro, una tarde de noviembre, con el olor del café maduro flotando en el aire. No hubo papel. No hubo notario, porque en la Sierra de Oaxaca, la palabra de un hombre justo es la escritura más sagrada que existe. Pero don Refugio murió, y su palabra quedó enterrada con él. Fue un jueves de febrero, seco y caliente, cuando Aristeo mandó llamar a Crisanto al despacho de la casa patronal. El despacho olía a cuero nuevo y a ambientador de pino artificial. Detrás del escritorio de nogal, Aristeo revisaba gráficas en la pantalla de su computadora. El ingeniero Salcedo estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y una sonrisa pequeña, como la de un gato que ya atrapó al ratón. «Siéntate, Crisanto», dijo Aristeo sin levantar la vista. Crisanto se sentó, las manos sobre los muslos, la espalda recta a pesar de los años. «Mira, Crisanto, las cosas cambiaron. El mercado exige volumen, tecnología, precisión. El ingeniero Salcedo va a implementar un sistema de riego automatizado y siembra mecanizada». Aristeo por fin lo miró. «Tu forma de trabajar es antigua, lenta. No necesitamos a alguien que le habla a las semillas. Necesitamos a alguien que les hable a las máquinas». Crisanto no parpadeó. «Don Aristeo, su padre me prometió un lote en la ladera norte y un porcentaje de la cosecha. 33 años llevo aquí. Su padre me dio su palabra». Aristeo se reclinó en la silla y cruzó los dedos sobre el vientre. El anillo de oro brilló bajo la lámpara del escritorio. «Las promesas de mi padre murieron con mi padre, Crisanto. Yo no heredé sus promesas, heredé sus tierras». El ingeniero Salcedo soltó una risita discreta. Crisanto lo miró. Salcedo dejó de reír. «Pero no te voy a mandar con las manos vacías», continuó Aristeo. Se levantó, caminó hacia un rincón del despacho y arrastró un costal de arpillera viejo, remendado con hilo de mecate, manchado de polvo y telarañas. Esto lo encontraron ayer limpiando el desván del granero. Un costal de semillas viejas. Nadie sabe qué son. El ingeniero Salcedo dice que están muertas. Salcedo asintió con entusiasmo. «Completamente muertas, don Aristeo. Ennegrecidas, deshidratadas, sin ninguna viabilidad germinativa. Las revisé con la lupa. Son material inerte, basura orgánica». Aristeo dejó caer el costal a los pies de Crisanto. El golpe levantó una nube de polvo que olía a siglos. «Ahí tienes tu pago, Crisanto. 33 años de servicio y un costal de semillas muertas. Plántala si quieres, a lo mejor te crece un milagro». Las carcajadas del ingeniero Salcedo resonaron por todo el despacho. Afuera, los capataces que escuchaban por la ventana se rieron también. Uno de ellos, Carmelo, el más joven, gritó: «Oigan, el viejo Crisanto va a sembrar la muerte, a ver si le nace un esqueleto». Crisanto miró el costal. Se agachó despacio, como quien recoge a un hijo del suelo. Abrió la boca del saco. Adentro, las semillas eran negras, arrugadas, del tamaño de una uña de pulgar, con la piel agrietada como tierra seca. Olían a tiempo, a encierro, a olvido. Pero Crisanto metió la mano, tomó un puñado y las acercó a la palma. Las sintió. No estaban frías. Vibraban, apenas, como el latido de un colibrí dormido. Crisanto cerró el costal, se lo echó al hombro derecho y se levantó. Miró a Aristeo con unos ojos que no pedían piedad ni prometían venganza. Eran los ojos de un hombre que sabe algo que el patrón no puede comprar. «Don Aristeo, usted cree que estas semillas están muertas porque su agrónomo las miró con una lupa, pero la lupa no tiene oídos, y estas semillas todavía respiran». Aristeo frunció el ceño. «Estás loco, viejo, lárgate de aquí». Crisanto caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y dijo, sin girarse: «Donde el hombre pone un punto final, Dios escribe un milagro. Acuérdese de eso, don Aristeo». Salió al patio de tierra apisonada. El sol de febrero le pegaba en la cara como una bofetada blanca. Esperanza lo esperaba junto al portón de hierro,
con una bolsa de tela y 2 garrafones de agua. Cuando vio a su padre salir con el costal al hombro y la mirada recta, no preguntó nada. Solo tomó uno de los garrafones y caminó a su lado. Los capataces gritaron desde la cerca del cafetal. «¡Adiós, brujo de las semillas! Cuidado que no te entierren junto con tus muertitas». 33 años para un costal de basura. ¡Qué negocio, viejo! Siémbrale una oración, a ver si te crece un peso. Crisanto no giró la cabeza. Esperanza tampoco. Padre e hija caminaron por el sendero de piedra que bajaba de los cedros hacia el valle, con el sol arriba, el polvo debajo, el costal de semillas negras sobre el hombro del viejo y ni un centavo en los bolsillos. Pero caminaban erguidos, porque la dignidad no se compra ni se hereda. Se lleva por dentro, como una semilla que nadie puede ver. El terreno al que llegaron no merecía llamarse terreno. Era una ladera de piedra caliza al pie del cerro de Tlacochahuaya, 1 kilómetro abajo del pueblo, donde nadie sembraba porque nadie creía que algo pudiera crecer. Los vecinos lo llamaban el Pedregal del Diablo. La tierra era gris, seca, con piedras filosas que cortaban las suelas de los guaraches. No había agua corriente, no había pozo. Y el único árbol, un mezquite retorcido, parecía más muerto que vivo. Era el terreno del abuelo materno de Crisanto, registrado a su nombre en un papel amarillento que Crisanto guardaba doblado en 4 dentro de una bolsa de plástico. El único papel que tenía en el mundo. La casa era un cuarto de adobe con techo de lámina oxidada, una puerta sin cerradura y un piso de tierra tan duro que parecía cemento. Adentro había una mesa coja, 2 sillas de madera y un petate enrollado en la esquina. Olía a polvo, a encierro, a años sin presencia humana. Esperanza dejó la bolsa de tela sobre la mesa. Miró a su padre. Crisanto dejó el costal de semillas junto a la pared, se sentó en una de las sillas y cerró los ojos. «Papá, ¿qué vamos a hacer?» «Vamos a sembrar, mija». «¿Aquí? ¿En piedra?» La piedra también fue tierra alguna vez. Solo hay que recordarle. La primera noche, Esperanza lloró. No delante de su padre, se fue detrás de la casa, se sentó contra la pared de adobe y lloró mirando las estrellas. No lloraba por ella. Lloraba porque su padre, que había dado 33 años de su vida a esa tierra, merecía más que un costal de semillas muertas y una ladera de piedras. Crisanto no durmió esa noche. Abrió el costal, extendió las semillas sobre la mesa y las miró una por una a la luz de una vela de sebo. Eran negras como obsidiana, arrugadas como caras de ancianos, con la piel tan seca que parecía papel quemado. El ingeniero Salcedo habría dicho que eran cadáveres vegetales. Pero Crisanto las tomó en las manos, las juntó contra el pecho y cerró los ojos. «Señor», susurró, «yo no soy nadie. Soy polvo que camina, igual que estas semillas, pero usted las puso en mi camino. Si están dormidas, déjeme despertarlas. Si están muertas, déjeme enterrarlas con respeto. Pero si tienen vida adentro, déjeme ser digno de verlas nacer». Los primeros días fueron de trabajo puro. Crisanto limpió la ladera piedra por piedra. Esperanza lo ayudaba después de bajar al pueblo por agua. Cargaba 2 cubetas de 20 litros, una en cada mano, subiendo el kilómetro de pendiente 2 veces al día. Crisanto abrió surcos en la tierra gris con una coa prestada, removiendo piedras con las manos desnudas hasta que los dedos le sangraron. Mezcló la tierra con hojas secas de mezquite, con estiércol de burro que recogía del camino, con ceniza de la fogata donde cocinaban frijoles negros, los únicos que tenían, y tortillas que Esperanza hacía en un comal de barro. Al 5.º día, Crisanto preparó las semillas. Las remojó en agua tibia durante la noche. A la mañana siguiente, las sacó y las examinó. La piel negra se había ablandado ligeramente. Algunas mostraban una grieta finísima, como una sonrisa secreta. Crisanto las acercó al oído. «Ya despiertan», le dijo a Esperanza. «¿Oyes? Es como el crujido de un huevo antes de romperse». Esperanza puso la semilla junto a su oreja. No oyó nada, pero vio los ojos de su padre, y en esos ojos había algo que no había visto desde que salieron de los cedros. Esperanza. Crisanto sembró las semillas una por una, con las manos, sin herramienta. Cada semilla en un hueco de 3 centímetros, cubierta con una mezcla de tierra gris y composta. 147 semillas en 147 huecos, distribuidos en 12 surcos que subían por la ladera como líneas de una oración escrita en la piedra. Antes de cubrir cada semilla,
Crisanto le susurraba algo. Esperanza nunca supo qué, pero juraba que la tierra temblaba ligeramente cada vez que él lo hacía. Pasaron los días. Pasaron las noches. No pasó nada. Una semana. 2 semanas. La tierra seguía gris, seca, vacía. Ni un brote, ni una hoja, ni un tallo. El sol de febrero machacaba la ladera como un martillo. Esperanza regaba los surcos con las cubetas, pero el agua se evaporaba antes del mediodía. La tierra parecía tragarse todo sin devolver nada. Los vecinos de Tracochahuaya subían al cerro de vez en cuando a mirar. El viejo Crisanto siembra piedras, decían. La sierra le derritió el juicio. ¿Semillas negras? Esas no son semillas, son carbón, va a cosechar ceniza. Crisanto no respondía, seguía regando, seguía limpiando la maleza, seguía hablando con los surcos como si las plantas ya estuvieran ahí. Mientras tanto, en el rancho Los Cedros, don Aristeo celebraba. El sistema de riego automatizado funcionaba. El ingeniero Salcedo había implantado un nuevo fertilizante químico de importación que prometía aumentar la producción un 40%. Los cafetales lucían verdes, brillantes, cargados de cerezas rojas que los recolectores cortaban a toda velocidad. «Este año vamos a reventar el mercado, ingeniero», decía Aristeo desde su terraza, con la taza de porcelana en la mano y el anillo de oro brillando al sol. Salcedo asentía con su sonrisa de gato satisfecho. Ninguno de los dos notó las manchas anaranjadas que habían empezado a aparecer en el envés de las hojas de los cafetos más viejos. Manchas pequeñas, redondas, como lunares de óxido. Manchas que cualquier campesino viejo habría reconocido al instante. Pero Aristeo no era campesino. Y Salcedo no miraba las hojas, miraba las gráficas. Lo que sucedió la mañana del 21º día cambió todo para siempre. Pero antes de revelarle lo que brotó de esas semillas negras, necesito pedirle algo. Si esta historia ya le tiene el corazón apretado, regáleme un like. Ese pequeño gesto le dice al algoritmo que esta historia merece ser escuchada y me ayuda a llegar a más almas que necesitan este mensaje hoy. Ahora sí, lo que Crisanto vio esa mañana lo dejó sin palabras. Fue Esperanza quien lo vio primero. Amaneció un lunes de marzo y Esperanza subió a la ladera con las cubetas de agua como cada mañana. El sol aún no pasaba por encima del cerro y la niebla cubría el pedregal del diablo como una sábana blanca. Caminó entre los surcos con cuidado de no pisar las marcas que su padre había dejado. Y entonces se detuvo. Ahí, en el surco número 4, un tallo verde oscuro rompía la tierra gris. Esperanza dejó caer las cubetas. El agua se derramó sobre las piedras. ¡Papá! ¡Papá, venga! Crisanto salió corriendo de la casa de adobe con los pies descalzos. Cuando llegó al surco número 4, se arrodilló. El tallo era pequeño, no más de 5 centímetros, pero era de un verde tan intenso, tan vivo, que parecía pintado sobre la piedra gris. Tenía 2 hojas incipientes, redondas, gordas, de un verde que tiraba azul como el jade. «Está viva», susurró Crisanto. Las manos le temblaban. La semilla estaba dormida, no muerta. Esperó 50 años en ese desván y ahora despertó. Esa semana brotaron más, 7 el martes, 12 el miércoles, 23 el jueves. Para el viernes, 89 tallos verdes rompían la ladera de piedra como puntas de lanza que atravesaban una armadura. La niebla de la mañana los mojaba y brillaban como esmeraldas. Las plantas crecían a una velocidad que desafiaba toda lógica. En 2 semanas, los tallos se convirtieron en enredaderas gruesas, de hojas anchas como manos abiertas, que se trepaban por las piedras, por el tronco del mezquite, por las paredes de la casa de adobe. La ladera que los vecinos llamaban el Pedregal del Diablo se transformó en una cortina de verde intenso, tan espesa que desde el pueblo parecía que alguien hubiera pintado la montaña. Pero lo más extraordinario llegó con las flores. Aparecieron en la 5ª semana. Racimos de flores grandes, carnosas, de un color violeta profundo que nadie en Tlacochahuaya había visto jamás. No era el violeta de las jacarandas ni el morado de las bugambilias. Era un violeta de otro mundo, oscuro como el cielo antes de la tormenta, con venas de un púrpura tan intenso que parecía negro. Las abejas llegaron de kilómetros a la redonda. El aire de la ladera se llenó de un zumbido constante y de un perfume dulce, terroso, que bajaba hasta el pueblo por las tardes. Los vecinos dejaron de reírse. ¿Qué sembró el viejo Crisanto?, preguntaban mirando la montaña verde desde la plaza del pueblo. Nadie sabía. Y entonces llegaron los frutos.
Esperanza fue la primera en cosechar un ejote. Era largo, grueso como un dedo índice, de un color verde tan oscuro que parecía negro. Pesaba como una moneda de plata. Lo abrió con las uñas. Adentro, las vainas estaban llenas de frijoles del tamaño de una almendra. Y su color era el color de la noche. No eran negros como los frijoles comunes. Eran de un púrpura tan profundo, tan denso, que cuando la luz del sol los tocaba, brillaban con reflejos azules y violetas, como la piel de una ciruela madura, como el fondo de un lago en la oscuridad. Esperanza los sostuvo en la palma y sintió su peso. Eran más pesados que cualquier frijol que hubiera tocado, como si estuvieran hechos de piedra preciosa. «Papá, ¿qué es esto?» Crisanto tomó uno de los frijoles, lo miró, lo giró en la luz, y por primera vez en 64 años, Crisanto Mendoza Ruiz se sentó en el suelo y lloró. No de tristeza, de gratitud, de asombro, de la certeza de que lo que tenía en la mano no era un frijol, era una respuesta. La respuesta llegó 10 días después en la forma de una mujer. Se llamaba doctora Valentina Reyes Zúñiga. Era etnobotánica, profesora de la UNAM, especialista en cultivos prehispánicos de Mesoamérica. Llevaba 8 años recorriendo las sierras de México buscando variedades de frijol que los pueblos originarios habían cultivado antes de la conquista y que se consideraban extintas. Valentina llegó a Tlacochahuaya siguiendo el rumor que ya corría por toda la sierra. Un viejo había sembrado semillas negras en una ladera de piedra y le habían brotado frijoles del color de la noche. Cuando subió al Pedregal del Diablo y vio la ladera cubierta de enredaderas violetas, cargadas de ejotes pesados como dedos de bronce, se detuvo. Se quitó las gafas de sol. Se las volvió a poner. Se las volvió a quitar. «No puede ser», susurró. Caminó entre los surcos como sonámbula, tomó un ejote, lo abrió y cuando vio los frijoles púrpura, las piernas le fallaron. Se sentó en una piedra y se tapó la boca con la mano. «Señor Mendoza», dijo con la voz cortada, «¿sabe usted qué tiene aquí?» Crisanto negó con la cabeza. «Esto es frijol ayocote morado, Phaseolus coccineus, variedad purpúrea. Los aztecas lo cultivaban en las chinampas de Tenochtitlán hace 600 años. Lo llamaban Etl Yohuali, el frijol de la noche. Después de la conquista, los españoles lo consideraron inferior al frijol europeo y dejaron de sembrarlo. Se creyó extinto desde hace más de 200 años. Valentina hizo una pausa. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Los bancos genéticos del mundo entero llevan décadas buscando estas semillas. Tiene un contenido de antocianinas 12 veces superior al de cualquier frijol conocido. 12 veces. El mercado de superalimentos paga por este frijol lo que se paga por los trufas negras de Francia. El silencio duró 1 minuto entero. Esperanza miraba a su padre. Crisanto miraba los frijoles púrpura en la palma de su mano. Después miró al cielo y susurró. «Usted escribe por líneas que nosotros no sabemos leer». Valentina no vino a comprar, vino a proponer. Junto con Crisanto y Esperanza, crearon la cooperativa Etl Yohuali, el frijol de la noche. La idea era simple. Crisanto enseñaría a los agricultores de Tlacochahuaya a cultivar el ayocote morado. Valentina conectaría la cosecha con los mercados orgánicos de México, Estados Unidos y Europa, y las ganancias se repartirían entre todos los miembros de la cooperativa. El primer cargamento, 600 kilogramos de frijol ayocote morado, cosechado en la ladera que nadie quiso, empacado en bolsas de papel craft con el dibujo de una enredadera violeta, se vendió en 72 horas. Una tienda orgánica de Ciudad de México pagó 400 pesos por kilo. Un distribuidor de Nueva York pagó 500. Una cadena de restaurantes de Tokio, especializada en superalimentos prehispánicos, pagó 650. 600 kilogramos. A un promedio de 450 pesos por kilo, en una sola cosecha. Crisanto recibió los números sentado en la silla coja de la casa de adobe, con Esperanza a su lado leyéndole el correo electrónico de Valentina. No dijo nada durante un rato. Después se levantó, salió al patio y se paró frente a los surcos donde las enredaderas violetas ya preparaban la segunda floración. «Gracias», dijo en voz alta, mirando la tierra. No miraba al cielo, miraba la tierra. Porque Crisanto siempre supo que Dios habla desde abajo, desde la raíz, desde lo que nadie quiere mirar. La noticia llegó al rancho Los Cedros como llega la lluvia en la sierra. Primero un rumor, después un trueno, después un diluvio. El ingeniero Salcedo estaba revisando las gráficas de cosecha cuando un jornalero entró al despacho.
Ingeniero, ¿ya supo lo de don Crisanto? ¿El viejo de las semillas muertas? Las semillas no estaban muertas. Salió en el periódico de Oaxaca. Dice que son frijoles aztecas que valen más que el café. Hay japoneses comprando. Salcedo dejó caer la tableta. Corrió al despacho de Aristeo. Cuando Aristeo escuchó la historia, el color se le fue del rostro como agua que se escurre de una vasija rota. Se levantó, se sentó, se volvió a levantar. Se tocó el anillo de oro como si fuera un amuleto. Eso no es posible. Yo le di esas semillas. Estaban muertas. Tú mismo lo dijiste, Salcedo. Tú las revisaste. Don Aristeo, yo dije que no tenían viabilidad germinativa visible. Pero si eran semillas de una variedad prehispánica con dormancia profunda. Me importa un carajo la dormancia. Esas semillas salieron de mi granero. ¡Son mías! Aristeo tomó las llaves de su camioneta. Condujo los 14 kilómetros hasta Tlacochahuaya con la mandíbula apretada y el volante humedeciéndose bajo sus manos sudadas. Cuando llegó al Pedregal del Diablo, lo que vio lo dejó clavado en el asiento. La ladera que él conocía como un páramo de piedra gris era ahora una cascada de verde y violeta. Las enredaderas cubrían las piedras como una alfombra viva. Los ejotes colgaban de las guías como dedos de terciopelo. Había mujeres cosechando, niños cargando canastas, un letrero de madera que decía Cooperativa Etel Yohuali, con el dibujo de un frijol púrpura. Aristeo bajó de la camioneta. Caminó hacia Crisanto, que estaba en cuclillas examinando un surco. Cuando Crisanto lo vio, se levantó despacio. «Don Aristeo, ¿qué lo trae por aquí?» «Crisanto, esas semillas estaban en mi granero, en mi propiedad. Son mías por derecho». Crisanto lo miró sin parpadear. «Don Aristeo, usted me las dio como pago». Delante de Salcedo, delante de Carmelo, delante de todos sus trabajadores. Usted dijo, con sus propias palabras, «Ahí tienes tu pago, Crisanto. 33 años de servicio y un costal de semillas muertas». Crisanto hizo una pausa. Lo que usted llamó basura, la tierra lo llamó tesoro. El contrato lo firmó su propia soberbia, don Aristeo. Yo no tengo nada que devolverle. Esperanza se acercó por detrás de su padre. A su lado, la doctora Valentina, que estaba de visita, sacó su teléfono y comenzó a grabar discretamente. Aristeo señaló la ladera con el dedo, temblando. «Esto no se va a quedar así. Voy a traer abogados. Voy a demostrar que esas semillas son propiedad de los cedros». «Tráigalos», dijo Crisanto con calma. «Pero acuérdese, la justicia divina no necesita escrituras. Y la tierra ya eligió de qué lado está». Aristeo retrocedió, no porque Crisanto lo amenazara. Crisanto no levantó la voz en ningún momento. Retrocedió porque en ese instante sopló un viento desde la ladera, un viento que olía a flores violetas y a tierra mojada, y una de las enredaderas se movió. Se movió como si estuviera viva, como si estirara un brazo verde hacia la camioneta de Aristeo. Los ejotes se balancearon pesados como campanas, y Aristeo sintió, por primera vez en su vida, que la tierra le estaba hablando. No le gustó lo que decía. Subió a la camioneta y se fue sin despedirse. Los abogados vinieron. 2. Con carpetas de documentos y trajes que no combinaban con el polvo de la sierra. Revisaron el caso durante 10 días. Hablaron con testigos, consultaron precedentes. Y al final, el abogado principal le dijo a Aristeo: «Don Aristeo, usted hizo la entrega voluntaria de las semillas como forma de pago por terminación de relación laboral. Hay múltiples testigos. No existe reserva de dominio ni acuerdo de devolución. Legalmente, esas semillas y todo lo que produzcan pertenecen al señor Mendoza. No hay caso». Aristeo rompió una taza de porcelana contra la pared de su despacho. La taza con sus iniciales en oro. Pero la justicia divina todavía no había terminado de escribir. 3 semanas después de la visita de Aristeo a Tlacochahuaya, las manchas anaranjadas en las hojas de los cafetos de los cedros dejaron de ser manchas. Se convirtieron en una plaga. La roya. Emileia vastatrix. El hongo más temido por los caficultores del mundo. Un parásito microscópico que se alimenta de las hojas del cafeto, las seca, las mata y deja los árboles desnudos como esqueletos. La roya había llegado a la sierra de Oaxaca ese año, empujada por las lluvias erráticas y el abuso de químicos que debilitó las defensas naturales de las plantas. El ingeniero Salcedo la detectó tarde, demasiado tarde. Cuando quiso fumigar, el hongo ya había infectado el 70% de los cafetales. Las hojas caían como lluvia anaranjada. Los árboles que un mes antes estaban cargados de cerezas rojas, ahora eran palos secos con polvo de óxido en las ramas.
La cosecha se perdió. Toda. 400 hectáreas de café, arrasadas en un solo ciclo. Los compradores cancelaron los contratos. Los bancos llamaron para cobrar los créditos. El ingeniero Salcedo renunció por correo electrónico. Ni siquiera tuvo la decencia de hacerlo en persona. Aristeo se quedó solo en la casa patronal, rodeado de cafetales muertos, con una computadora llena de gráficas que ya no significaban nada. Y entonces, la ironía final. El único comprador que seguía activo en la región, un distribuidor de alimentos orgánicos de Puebla que antes le compraba café a Aristeo, dejó de ir a Los Cedros. Ahora subía a Tlacochahuaya, subía al Pedregal del Diablo, subía a comprarle frijol a yocote morado a Crisanto Mendoza Ruiz, el viejo al que Aristeo pagó con semillas muertas. 1 kilo de ese frijol valía más que 10 kilos del mejor café de Los Cedros. Aristeo lo supo. Y no hubo grito, ni maldición, ni anillo de oro que pudiera callar la verdad. La tierra sabe quién la respeta, y a quien la trata como hoja de cálculo, le cobra la factura entera. Años después, los viajeros que cruzaban la sierra de Oaxaca rumbo a Tlacochahuaya se detenían siempre en el mismo punto del camino. Desde ahí se veía una ladera cubierta de verde y violeta que brillaba bajo la niebla como una joya engarzada en la montaña. Los lugareños contaban que un viejo sembrador plantó semillas que todo el mundo creyó muertas, y que de esas semillas brotó un frijol que los aztecas habían escondido en el tiempo, esperando a alguien digno de despertarlo. La cooperativa Aetl Yohuali creció, empleó a 63 familias de la sierra, construyó un centro de acopio, un laboratorio de selección de semillas y una escuela rural donde Esperanza, que cumplió su sueño de estudiar agronomía, enseñaba a los niños del pueblo a escuchar la tierra antes de sembrar. Crisanto seguía viviendo en la casita de adobe. Podría haberse mudado, podría haber construido algo más grande, pero decía que las paredes de barro le recordaban de dónde venía. Cada mañana, antes del amanecer, bajaba a los surcos, se arrodillaba, tomaba un puñado de tierra y se lo acercaba al oído. Y la tierra, como siempre, le hablaba. ¿Y don Aristeo? Aristeo perdió Los Cedros en un remate bancario, perdió la casa de cantera rosa, perdió la taza de porcelana, el anillo de oro, los zapatos de vestir. Los vecinos de la sierra lo veían sentado en la banca de la plaza de Tlacochahuaya, con la ropa arrugada y los ojos fijos en la montaña violeta, mirando crecer lo que él regaló como basura. Nadie lo insultaba, nadie se reía, pero nadie le ofrecía trabajo tampoco. Porque la codicia no puede sostener lo que el cielo no bendice. Lo que el hombre desprecia, Dios lo exalta. Así como Crisanto, a veces la vida le entrega solo lo que parece muerto. Un costal de semillas negras, un terreno de piedra, un silencio que parece vacío. Pero si usted tiene fe, esa fe que no se compra con anillos de oro ni se certifica con diplomas, entonces incluso la piedra más dura se abre para dejar pasar la raíz. Y la raíz, cuando encuentra su camino, no la detiene nada. Recuerde, donde el hombre pone un punto final, Dios siembra un milagro. Gracias por quedarse hasta el final. De verdad, gracias. Cada minuto que usted me regala es un minuto que elijo honrar con la mejor historia que puedo contar. Si este canal significa algo para usted, deje su like y comparta con alguien que necesite recordar que Dios no se olvida de nadie. La próxima historia ya está en camino, y le prometo que lo que la patrona hará esta vez no tiene perdón. Hasta pronto.